Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Una vez más tenemos este encuentro semanal que estamos haciendo con esta Biblia de estudio que es la Biblia de estudio de la Reforma. Y en esta ocasión nos concierne el tema del legalismo. Acá en la mesa me acompañan la hermana Diana y la hermana Carolina. Si quieren saludar, ustedes dos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y desde la ciudad, perdón, desde el país de Colombia y la ciudad de Bogotá está, vamos, no sé si está el hermano Fernando, si está disponible, pero está el hermano Fernando ahí, está escuchando en el aire, y está la hermana Lina también. Si quieren saludar, pueden hacerlo. Buenas tardes a todos. Esa fue la hermana Lina desde Colombia, de la ciudad de Bogotá. Vamos a empezar entonces. Tengo la Biblia, ustedes saben, para ya le di los créditos a esta Biblia reformada, una de las tantas que hay. Aclaro algo, no la elegí por algo. Tengo otras también allá, otra Biblia de corte reformado. No es que le estoy haciendo alguna, vamos a decir, algo para que la compren, no, porque incluso tiene algunas tendencias paido bautista, yo soy un credo bautista. Pero tiene temas temáticos muy buenos, como este, ¿sí? Así que vamos a quería aclarar eso. El legalismo, escuche, voy a leer textualmente lo que aparece ahí. La página es la 1642. En esta ocasión me he provisto, vamos a decir, de un complemento que es la Confesión de Fe Bautista del año 1689. Vamos a ver el capítulo 19 de la Ley de Dios. Y después el subpunto que es el punto 6. ¿Sí? Entonces, vamos con lo que dice esta Biblia. Dice lo siguiente. El legalismo, dice así, es la herejía opuesta al antinomianismo. Ahora vamos a explicar un poquito esto. El legalismo es la herejía opuesta al antinomianismo, mientras que el antinomianismo niega la importancia de la ley. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Los legalistas en los días de Jesús eran los fariseos, y Jesús guardó su crítica más severa para ellos. La distorsión fundamental del legalismo es creer que uno puede ganar su entrada al reino de los cielos. Los fariseos creían que debido a su posición como hijos de Abraham y a su cumplimiento escrupuloso de la ley, eran hijos de Dios. Hasta ahí la lectura nomás de este comentario que tiene la Biblia. Entonces, acá nos hace una definición por arriba que es el legalismo, ¿no? Nos muestra qué es el legalismo, una definición, y también nos muestra también una definición que es el antinomianismo. Vivimos en una época donde pareciera como que estos males estuvieran erradicados de la iglesia, pero no es así, amados. O se ha introducido el legalismo dentro de la iglesia, no en un sentido, vamos a decir, totalmente, pero siempre hay algo del legalismo dentro de la iglesia, o el antinomianismo. ¿Qué es el legalismo? Como estaba diciendo acá, el legalismo, vamos a decir, nosotros... Es como el extremo, perdón, sí, del antinomianismo. ¿Se podría decir así? Sí, ambos sí son extremos, vamos a decir, de lo que hace nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, porque creemos que la salvación es por gracia, pero estos dos extremos, uno exalta por arriba, vamos a decir, lo que es la gracia de Dios, dándole mucha importancia a la ley, y el antinomianismo baja, vamos a decir, la ley de Dios, los estándares, ¿sí? Escuchen, nosotros, esto podríamos hablar muchas horas. Y dirán, bueno, a mí muchas veces me dicen, es legalista. El problema es que las personas no tienen, vamos a decir, un concepto claro que es un legalista o una iglesia legalista, ¿sí? Y el concepto, vamos a decir, también opuesto, que es el antinomianismo, son las iglesias que ustedes conocen. Yo les voy a hablar en un lenguaje que puedan entender. Las iglesias liberales.
Señor te ama así y no hay nada de ley, no hay disciplina, la puerta es abierta. Esos son antinomianistas. Para que puedan entender, no le da importancia tanto a la Biblia, Ujú. al Espíritu, lo que me dice. Bueno, esos son iglesias herejes. O sea, herejes donde bajan. Ahora vamos a ver nuestra confesión, cuál es la medida, aunque nosotros no estamos bajo ese pacto de obra, porque ya fue quebrantado. Vamos a ver que la ley de Dios sigue cumpliendo una función. O sea, la ley moral, podríamos decir por la ley ceremonial, fue abolida en la cruz por Jesucristo. La ley, vamos a decir, civil, que también que tenía ciertas leyes de Israel, también fueron abolidas en la cruz. Pero amado, la ley moral es imposible sacarla porque Dios es un Dios moral, no es un Dios amoral. El asunto es tener un justo equilibrio, poder entender qué es, porque si no las iglesias... Mira, le voy a explicar algo antes de seguir con lo que dice esta Biblia. Me acuerdo que había un predicador que se llamaba Richard Baxter. No sé si lo conocen, era un reformado. Y lamentablemente Richard Baxter, vamos a decir, yo tengo algunos libritos de él, puritanos de él. El asunto es que pasó esto con Baxter. Esto no lo dice la Biblia, lo estoy comentando yo. Como veía que las iglesias se estaban volviendo un poquito... Imagina si viviera en esta época, John se le agarra un patapum. Pero en esa época, como que él veía como que se estaban desviando un poquito y quiso de alguna forma levantar el estándar de la ley y poner el peso de la ley. ¿Por qué? Porque si vos no le pones o no lo frenás, el pecado se va. El asunto de eso es que se empezó con un poquitito a desviar, si ustedes estudian un poco de él, y hacerla legalista en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no supo bien manejar. Entonces, hay que tener cuidado. Una iglesia se puede transformar legalista o total liberal. Mira, pero ¿dónde es legalista? No vamos a decir totalmente legalista, debe haber iglesias totalmente legalistas, que si no haces esto y esto y esto y esto y esto, doctrinas de hombres, Ujú. ¿sí? Y hay iglesias que toman la ley cuando le conviene. Mateo 23, vamos a decir, ¿qué le conviene al hombre? Si no diezmas, estás bajo la maldición de Dios. ¿Ves eso? De la ley, o sea, agarran para tener a la persona. Entonces, quizás no todo, vamos a decir, lo que la definición del legalismo, pero yo he escuchado el legalismo desde el diezmo. Ejemplo, una supuesta hereje, porque para mí ya que se diga pastora, ya está violando algo que Dios dijo, pero dijo de que un hombre había venido no sé de dónde, de infierno, que estaba en el infierno, porque decía que estaba ahí por no diezmar. Entonces ya advertía a las personas para que diezmen. Entonces las personas bajo esa presión de esa ley empiezan a diezmar. ¿Ven? O sea, ¿por qué? Porque la persona le está obligando bajo el chasquido de la ley. Y así podríamos tener varios ejemplos. Pero acá la definición es eso. El legalismo, vamos a decir, yo le voy a dar una definición mía, ¿está? Esta es una definición mía sencilla. El legalismo, podríamos decir, es una persona individual o una iglesia que quiere lograr el favor o la salvación por medio de las obras. Eso es una definición mía, ¿sí? Una persona que queriendo hacer cosas buenas quiere lograr el favor de Dios. Incluso a veces se siente bien, a veces se siente mal porque no le agradó bien a Dios y no se da cuenta de que eso es legalismo. O sea, ¿sí? Podemos caer en la gracia en el sentido, podríamos decir, como que incluso nos podemos acarrear, vamos a decir, la disciplina de Dios, pero no perder la salvación. O sea, ¿sí? Eso sería que va en contra como Son personas que no tienen paz en la mente. de la libertad cristiana, eso iba. No Eso, tienen libertad no, cristiana. eso viene de la persona no entiende lo que es la materia de la libertad cristiana. Cristo nos hizo libre de la maldición de la ley, de la libertad cristiana. Pero una cosa es la libertad cristiana, otra cosa es el libertinaje. Ese es el punto número 3, creo, de la libertad cristiana. Que aquellas personas que utilizando, vamos a decir, con pretexto para sus pecados, algo así dice, la libertad cristiana que Cristo los libera, usan esos pretextos para pecar libremente, acarreándose males. No entender bien, ¿sí? Entonces, me escuche, porque sí,
Vamos a seguir porque si no me quedo acá en estas definiciones. Entonces, diciendo este comentario, vuelvo al comentario acá de esta Biblia. Dice que es una distorsión fundamental del legalismo, es creer que uno puede ganar la entrada al reino de los cielos. ¿Ves lo que estaba diciendo yo, pero de otra forma? Puede entrar al cielo por medio de sus buenas obras o cumpliendo ciertas leyes. Y nos da un ejemplo de lo que los fariseos, o sea, en esa época, acuérdense que cuando el Señor Jesucristo los confronta, creo que es en Juan 8, ¿no? Donde le dice, yo no voy a ir ahora, pero le dice algo así como, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y yo dice, dice, ¿cómo? ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Nuestro padre es Abraham. O sea, la idea se querían esconder que ellos estaban bajo los pactos, la promesa, y estos fariseos escrupulosos querían guardar la ley. O sea, yo a estas personas los defino de una forma que muchas veces la gente no me entiende. Yo le digo gente moralista. ¿Es malo el moralismo? No. El problema es si no me entiende cuando yo hablo, va a decir que este hombre es una moral, que no cree en la santidad de Dios. Sí, yo la creo, pero no creo que esa sea la puerta por la cual se puede entrar a la salvación. Porque un moralista es muy difícil, como Cristo, de convencer. Cristo lo quería convencer y son personas que no ven el pecado como, no se ven totalmente pecadores, porque ellos si ven una ramera o si ven a un borracho, sí, ellos no cometen grandes pecados. No sé, todavía no lo confrontó todavía, no se pueden sentir bien. Pero después de que somos salvos, por supuesto, en esa posición o esa santificación posicional en Cristo, viene una santificación progresiva. Y el camino es la moral. Pero después que soy salvo, Ajá, ahí es donde se aplica, claro. ahí sí, yo no puedo decir, no, soy salvo y la ley, no me vengas con la ley de Dios, claro, pero vamos a ver que sí, que la ley de Dios sí, no para salvación, pero Ya vamos a no ver para que salvación, igual nunca no, ha servido para salvación. no, y nunca sirvió para salvación. La ley, Ujú, Gálatas 3:19 y Romanos 3:19 dice que no, fue para mostrarnos nuestra condición pecaminosa, ujú. o como un espejo que nos muestra, o la muestra la santidad, los estándares que Dios demanda a la perfección. Nada más, no nos sirve a nosotros para salvación. Por eso Romano capítulo 8 dice de que lo que no pudo cumplir la ley, o sea, en la carne, ¿por qué? Porque la carne es pecaminosa. Entonces por eso tuvo que venir Jesucristo. Pero la ley nunca va a salvar, no es la función de la ley, vamos a decir, no fue dada para eso. Pero este es el problema de no entender esto estos fariseos, y en el día de hoy, que ustedes lo van a ver en la iglesia, cuando uno le habla, ¿qué nos dice a nosotros? Le Legalista. sacamos la palabra de la ley que dice Legalista. legalista. Lo mismo que los fariseos rechazaban el evangelio cuando Cristo le predicaba. Yo decía, pero nosotros ya somos salvos. Hice la oración de entrega, una forma, o sea, lo que pasa hoy. Pues yo decía, ya nosotros no necesitamos ese evangelio, ese Dios legalista, o sea, legalista o que ustedes, porque no podían entender, entonces rechazaban a Cristo. Y rechazan a todos, vamos a decir, los que quieren predicar el evangelio de la cruz. Vamos un poquito más, ¿sí? Ujú. Segundo. Pastor, ahí se puede decir también que ellos no aceptan al Dios de ira, sino solamente al Dios de amor, ¿no? Esa es la hermana Lina que entró. Escuchen, sí, eso es lo que sucede hoy, hermana. Lamentablemente hay una cosmovisión, o vamos a decir, no tienen una visión correcta de la esencia de los atributos de Dios. Eh, es culpable, vamos a decir, el pastor por predicar eso y el pueblo que está ahí metido por no indagar, no estudiar. Pero es así, cuando no se estudia todo, vamos a decir, los atributos o la esencia, las perfecciones de Dios, eso es lo que sucede. Este pueblo puede caer vamos a decir, no sé si legalistas, muchos de esos a veces son más antinomianistas o liberales o sensualistas. O ignorantes, más bien. Sí, También. también ignorantes. Sí, yo le he dicho de que son... por ahí que uno lo dice y se ofende las personas. Uno es analfabeto, son analfabetos teológicos. Exacto. Pero, uy, qué palabra, sí, porque no, ni siquiera, o ignorantes. Porque acaso
Yo digo, pero ¿qué dice? Pasa que lo dice el pastor Daniel, pero si lo dice Cristo, me cambia. Porque Jesús le dijo, ¿acaso ignoráis? O sea, lo que dice la escritura. No, o Pablo dijo, ¿acaso ignoráis que soy el templo? O sea, ¿qué ignoráis? Ignorante. No saben, claro. Sí, soy ignorante. En otra parte del libro de Hebreo dice, muchos de vosotros tienen hacerlo. ¿Por qué? Porque son niños en Cristo, deben crecer, no deben ser ignorantes. O Pablo en Efesios dice, en una parte dice, Efesios 4 dice que ya no siendo como niños llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? O cuando dice en el libro de Hebreos también dice que no nos deslicemos. Entonces todo esto nosotros debemos ser como los de Berea, estudiar, indagar. Estar atentos. Sí, Ujú. bueno, sigamos, porque si no tengo mucha tela para ¿sí? Vamos de nuevo con esta Biblia. Un resultado del legalismo sigue diciendo, escuche, es el cumplimiento de la ley al pie de la letra, excluyendo el espíritu de la ley. Acá, un momento, me voy a hacer un paréntesis porque me es necesario. Ahora sigo con el comentario de esta. Escuche, hay mucha gente, vamos a decir, que cuando quieren cumplir la palabra de Dios, no entienden bien el espíritu de la ley. Y otro, el antinomianismo es lo contrario. Perdón, el antinomianismo es lo contrario. Niegan, vamos a decir, la palabra de Dios y escucha, dice, la letra mata, Y el espíritu. el espíritu vivifica. ¿Ve? Son los que son conocidos como antinomianistas o legalistas. Uno exalta la ley y el otro ¿qué hace? El otro reduce la ley. ¿Sí? Entonces hace eso. Exalta la ley o reduce la ley. Entonces, vamos siguiendo. Espero que hayan quedado claros Sí. esos conceptos. Ajá. Sigue diciendo así. Para que los fariseos creyeran que podían guardar la ley, primero tenían que reducirla a una interpretación rígida y limitada. ¿Sí? La historia del joven rico ilustra este punto. El joven rico le preguntó a Jesús qué debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. El joven creía que los había guardado todos, pero con determinación Jesús le reveló, con minúscula, ¿no?, al Dios que había servido antes de servir al Dios verdadero. Dice, ¿cuál era? Bueno, las riquezas. Ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Mateo 19, versículo 21. Escuche, acá hay mucho para hablar sobre esto, pero vamos a decir que el legalismo de alguna forma hace un reduccionismo de la ley. ¿Cómo es eso? Una persona dice, no, esto, vamos a decir las personas que les conviene, sí, porque eso está frío. Le conviene algunas cosas de la ley, ¿sí? Pero vamos a decir que una persona que le conviene una parte de la ley, vamos a decir estos, ¿cómo se dice? Los de la palabra de la prosperidad. ¿Y ellos a qué le dan énfasis de la El ley? dinero. Bueno, al diezmo, al las dinero, ofrendas, a las primicias. las primicias, todas esas cosas. Amados, pero si de verdad querés cumplir, estas supuestamente iglesias quieren cumplir la ley, bueno, tendrían que cumplir los 613 mandamientos que están ahí. Y cada cosa que se hace, cada sacrificio que se hace, en el lugar que dice que se hace, en el momento que se dice que se hace, porque los diezmos eran un día determinado, según Deuteronomio 24, eran según las especies que Dios daba, y eran para ciertas personas que se daba, huérfanos. Entonces, ellos, lo que estoy hablando del legalismo, que reducen la ley a su conveniencia. Miren, me hace acordar, Para su provecho. para su provecho y su propia perdición. Mateo 15, versículo 1 al 6. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús, Mateo 15, de ahí en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, versículo número 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan escuche, versículo número 2 de Mateo 15, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda de Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y acá viene el versículo 6.
ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios, escuche, por vuestra tradición. Si no me equivoco, la nombré 3 veces la tradición. La ¿Sí? tradición viene siendo la palabra legalismo. ¿Podría ser reemplazada o significa lo mismo No, es o otro tema, sinónimo, es un no? tema profundo, pero no, pero que lo voy a tocar por arriba. Acá la palabra tradición, o sea que ellos, pero la tradición, vamos a decir, es cuando, yo no sé si es en el contexto de acá de Mateo eso. Una vez escuché hace años, no me decía quién era un pastor, y ese pastor no sé de quién lo dijo, así que no puedo dar los créditos a quién lo dijo, pero contaba por qué pues, se hacía el pescado de cierta forma. Y entonces empezó a indagar la hija con la mamá y la mamá fue con la abuela y así es larga la historia, hasta decir que venía que la olla era muy chiquita, pues se le tenía que cortar la cabeza y la cola. Y venía de una tradición, y yo no sabía, pensé que se cocinaba así, pero la tradición decía que era la olla era chica. Bueno, una tradición, algo que se puede pasar. ¿De dónde la aprendiste? No, mi papá me lo enseñó. O fueron pasados. Por eso que en una parte creo que en Mateo, no me acuerdo si Mateo 5 le dice, habéis oído, pero yo os digo. O sea, algo que se oye, que se adapta, pero se adquiere y después se lo hace. Muchas personas Una costumbre. una costumbre, muy bien. Ahí está, algo que se adquiere. Y después se lo hace y la persona ni siquiera sabe por qué lo hace. Hay gente Pero, que dice, escuche, ya me comenta, esto no tiene nada que ver. Pero yo a veces dicen, ejemplo, es algo mundano, ¿eh? Es algo muy mundano. Pero dice, ¿de qué equipo sos? De tal equipo. ¿Sí? Y yo decís, ¿por qué? No, porque mi papá o mamá era de ese equipo. Pero no saben, es algo que se... ¿Por qué vos estudiaste esta profesión? Porque mi papá era así, acá, y se va pasando, sí, decime. pero eso se aplica a la vida cotidiana. Yo estoy hablando en la religión. La tradición en una religión se convierte en legalismo. ¿Por qué? Porque es lo que enseñan, digamos, en la Iglesia Católica. Enseñan esas cosas que supuestamente en la religión ellos han estudiado y les han enseñado a la gente a que lo hagan por ley. O sea, deben arrodillarse ante el mostrico ese, llevarle moneditas, velitas, prender. Entonces son cosas como que allá ellos lo cogieron por ley y no lo dejan de hacer y es su fe. A eso digo yo en la religión. En el plano espiritual, En la el religión, plano, sí. no, no en la vida cotidiana porque ya eso sí es No, bueno, tradición. pero acá también es lo mismo. Reducen los mandamientos de Dios y elevan los mandamientos del hombre. O Ujú, sea, tradiciones, pero en la tradición ahí tenía, creo que era algo que se iba pasando, ujú. ¿sí? No me acuerdo bien la palabra ahí. Pero es así, la idea es reducir los mandamientos de Dios y elevar ciertos mandamientos, vamos a decir, que el hombre Que a ellos les conviene. con- conviene o opone, Ujú. ¿sí? Hay algunos que dan siempre énfasis, le gusta la palabra, todo lo que es el dinero. Escuche, acá lo que estaba hablando, no sé si por tantas preguntas me estuvieron siguiendo. Había un ejemplo de sabe de quién. Del rico. Muy bien, el joven rico, me estaban siguiendo, por eso. Entonces, ¿qué es esto? Fíjese, el Señor le dice, y acá viene mucho, vamos a decir, dice, guarda, el Señor le dijo que él, yo le voy a decir, le voy a parafrasear con mis palabras, le dice que lo quería seguir, el Señor le dice que guardara guarda los mandamientos. ¿Qué puedo hacer para obtener vida eterna? Y el legalismo dice, debes hacer esto y esto y esto y esto. Pareciera como que Jesucristo le está diciendo que el camino de salvación, ¿cuál es? Guarda los mandamientos, ¿cuál es? ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Qué le está diciendo La Jesucristo? ley, los 10 mandamientos. ¿Y para hacer qué? Para ser salvo. Pareciera Supuestamente. muy bien que le está diciendo eso. Guarda los mandamientos si quieres ser salvo. Dice, todo esto los he guardado. Pero, fíjese, el relato sigue diciendo, el Señor lo confronta para venir en el texto, que tenía uno todavía. ¿Cuál era? La codicia. La codicia, el dinero. Vende todo y dáselo a los pobres. No, dice, porque se sintió triste porque todo esto, ¿cómo voy a vender? Dice, para seguirte, ¿no? La idea es que el Señor nunca, porque Él vino a cumplir la ley, lo que el hombre no podía cumplir, la idea era mostrarle por medio de la ley de que Él no podía cumplir todos los mandamientos, porque Santiago dice que un solo mandamiento nos hace culpable de toda la ley. La ley es una sola, yo no puedo cumplir esto, aquello. Santiago dice, si yo
quiebro un mandamiento, me hago culpable de todos los mandamientos. Entonces nadie puede cumplir, yo cumplo esto, porque siempre uno no vamos a cumplir. Y a veces no lo vamos a cumplir durante todo el tiempo. Entonces la idea que Jesucristo le dijo, o sea, que vendiera todo eso y que se lo diera a los pobres. Y él dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque él se aferraba a eso. O sea, entonces él de alguna forma él codiciaba los bienes terrenales que no son lícitos, pero en sí estaba puesto ahí. Entonces el Señor dijo, no puedes hacerlo. La ley no te va a salvar porque siempre va a haber algo que nos va a condenar. ¿Sí? Es eso. Entonces hace un reduccionismo, podríamos decir, de la ley de Dios y eleva. Y eleva generalmente lo que le conviene. Vamos a seguir avanzando. Ahora sigue diciendo esta Biblia, los fariseos eran culpables de otra forma de legalismo. Esa era una forma de legalismo, porque yo estaba diciendo hay varias ramificaciones, o sea, pero esa era una. Los fariseos eran culpables de otra forma de legalismo. Dice así, añadieron a sus propias leyes a la ley de Dios. Acá está, bueno, acá me adelanté justo, bueno, está bien. ¿Ves? Porque yo dije el tema, no lo estudié, solamente marqué así, porque es algo que uno debe manejar así. Tiene que, así. Pero acá justo está diciendo lo que yo ya me adelanté acá. Pero dice así. Otra forma de legalismo, añadieron a sus propias leyes la ley de Dios, sus tradiciones. Se elevaron a una posición equivalente a la ley de Dios. Quitaron a las personas su libertad y las encadenaron en áreas donde Dios la había dejado libre. Esta clase de legalismo no terminó allí con los fariseos. Ha asolado a la iglesia en cada generación. Bueno, esto ya lo expliqué un poco. Mateo 15, versículo 1 al 6. De alguna forma reducieron o añadieron, vamos a decir, algunas tradiciones a lo que ya estaba. Vamos a decir, hay que diezmar, pero ellos añadieron ciertas cosas acá para que las personas sean salvas. Hay personas que de alguna forma legalista, amado, escuche, aunque todos debemos reunirnos, nadie tiene que dejar esto, o sea, que tenemos de los estudios, ¿vale? Pero hay muchas iglesias que lamentablemente lo que tendría que ser por gracia y libertad lo transforma. Veo mucha gente por ahí que no vienen al culto del martes y el miércoles no vienen a hacer la evangelización y el sábado acá y el domingo a la tarde. Y aunque es verdad esas cosas, las personas empiezan. A mí me ha tocado decir eso, pero digo, amados, yo le digo, sazonado con gracia, es su deber que tengan que venir. Yo no gano nada. Pero hay que tener cuidado que uno no se transforme en un chasquido de ley, porque es verdad, las personas tienen que venir y participar. Perdón, pastor, pero es verdad lo que usted dice, porque así lo utilizan. Entonces, los obligan no por amor o porque les preocupa el alma para que se congreguen y aprendan, sino porque aún en esas reuniones recogen ofrendas y... Ah, sí, es verdad, sí, claro, es verdad. Entonces, Es que uno no lo ve así. entonces, Claro, yo no claro, lo el que vea. lo Es que vea, uno, perdona, que está, no entiende nada de esas cosas, no sabe. Pero es verdad, el cuando que más ven, gente le da, claro, más el que ven por ahí caminando, ellos lo ven como 100 pesitos o 200 pesitos que están por son como fuera, que números. se están perdiendo. Entonces, esa es la diferencia, porque en una iglesia sana, bien constituida, el pastor no debe decir eso porque se supone que los hermanos van a ir con amor y con hambre porque les gustan los estudios y quieren aprender, no es por obligación. Entonces ahí es donde está la diferencia. Sí, es exacto. Y esta forma, vamos a decir, escuche, aparece a lo largo de la Biblia. Yo acá porque esta Biblia no lo nombra, pero a mí me viene cuando di el estudio de a los Gálatas, acuérdense que estaba Jesucristo más, Más una obra o más esto, Jesucristo Ujú. más, vamos a decir, le añade algo. Mire, yo voy a nombrar algo que no aparece acá, y yo me hago responsable de esto. Cuando usted le quiere añadir algo al Evangelio, dice, maldito sea, dice Gálatas 1, 6 a 9, maldito sea si, dame un segundo. Creyera otro evangelio, Si creyera otro Evangelio, o sea, vamos a leerlo porque es Gálatas, al que os hemos anunciado. sí, está, estos Efesios, estos qué, Gálatas, el versículo 1, escuche, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de los que se os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra es maldito. Entonces dirá, bueno, pero ¿cuándo pasa? Bueno, hay gente que sí cree en el evangelio verdadero, pero le añade cosas al evangelio o otras cosas que por supuesto ya nosotros no estamos, vamos a decir, sujetos a esas cosas. Cristo nos hizo libre, ¿sí? De alguna forma, fíjese, a ver cómo lo podía explicar. Pablo estaba luchando con estos perros, le dice él en Gálatas, que podemos decir que creían, se introdujeron, vamos a decir, sí creemos en Jesucristo, nosotros creemos que el Mesías, pero a ver cómo lo puedo explicar. Mire, le voy a explicar, ay, no sé si se apagó esto, está grabando. Yo le digo como una secta, porque es una secta. Si ustedes me ayudan, se llama Salud siempre. los judaizantes, se llaman. Son personas que creen en Jesús, pero le añaden fiesta festiva y ciertas cosas, pero creen en Jesucristo como ellos dicen, le voy a decir como dicen, ellos dicen, usan estas palabras para ver que son más, dicen, oh, no se dice Jesús, se dice Jesús Hamashiach. Y no se dice espíritu, se dice Ruach. Y no se dice gentil. Y creen que con eso son más elevados. Amados, eso van entrando un poco dentro de un legalismo. No se van dando cuenta y van añadiendo cosas y cosas y cosas. Jesús más esto. Y son pequeñas cosas, vas a decir, que se van metiendo ahí. Y el cristiano va perdiendo la libertad cristiana. Acuérdense, la libertad cristiana no es para hacer lo que yo quiero. Señor, me hace libre de Satanás, me hace libre de la condenación de la ley, no de la ley moral, sino de lo que la ley condena, no, pero no de la ley moral. Todo lo contrario, me libera de la condenación de la ley que me tiene atrapado para que yo voluntariamente ahora pueda andar bajo este Dios, o sea, moral lo que Él me dice. No sé si me entiende. Entonces eso es la distorsión, cuando nos dicen, son legalistas. No, amado, yo podría decir que muchos de ellos son legalistas, todo lo contrario, o antinomianistas, que no le importa la palabra de Dios, o le dan mucha importancia a la ley de Dios en ciertas cosas que Dios nos liberó y ahora nos hizo libre. Por eso se llama salvación por gracia, pero la gracia no nos libera, vamos a decir, de la responsabilidad de la ley. No sé si se puede llegar a entender. O sea, La ley sigue estando la vigente. ley sigue estando vigente. Nos hace libre, pero no para hacer lo que uno quiere. Bueno, vamos a ir lo que dice esta Biblia. Dice así: muchas veces el legalismo surge como una reacción excesiva contra el antinomianismo. Esto lo había explicado Richard Barter. Dice, para asegurarnos de no permitir o caer en la laxitud moral del antinomianismo. Tendremos que hacer que las reglas sean más estrictas que lo que Dios mismo ha provisto. Cuando esto ocurre, el legalismo introduce una tiranía sobre el pueblo de Dios. Bueno, lo que estaba explicando de otra forma. Lo que estaba contando la historia de Baxter o de otros. O un pastor, cuando la iglesia se le está escapando de alguna forma y tiene que empezar a ser legalista de alguna forma, porque si no, se le van o se le escapan. ¿Vieron esos padres que no saben cómo manejar a sus hijos? Cuando son muy amorosos, no saben cómo manejar o se quieren hacerlo los modernitos y se ponen cosas como los hijos. ¿Vieron esa barrabasada? No sé cómo se dice, ¿cómo se dice? Barrabasada de esa película de la esa chica es así, rubia. Sí, la muñeca esa rubia. Y que el padre se puso con una pollerita así rosada y quiere complacer a una chiquita de no sé cuántos años, 3 o 4 años. Bueno, muchos pastores a veces utilizan el libertinaje de una forma así para complacer a los supuestamente congregación. Y otros son los padres excesivos que porque se fueron así, los tienen, esto, aquello, y los tienen de una forma, un maltrato, porque son rebeldes y no saben cómo, la única forma es por un látigo del cinto o la vara. No pueden, un pastor no puede manejarse así. Por eso si nosotros tenemos algo que se llama, lo digo hasta el cansancio, gobierno eclesiástico. Un pastor tiene que saber gobernar con justicia y con rectitud y con santidad. Es así, cada iglesia, yo no me tengo por hacer dramas, porque si vienen o no vienen, las personas sabrán. Si se conducen mal, yo sé cómo ejercer, tengo que ir a soltar, si yo lo veo, un hermano le dice esto, todos tenemos responsabilidad, se llama membresía. Y bueno, y así, para mantener lo que es acá la membresía, la santidad
la corrupción de falsa doctrina. Pero yo no puedo estar con la ley, que le hago así, que le amenazo. No tengo que amenazar nada porque no puedo estar haciendo eso. Tampoco le puedo permitir. Entonces mantenemos de verdad la santidad y la unión acá dentro de la iglesia. Pero esta gente que no saben, manejan, juegan entre el legalismo porque se les quiere escapar o total libertad. Vamos a poner unos panchos y unos globitos y hay rap para los jóvenes porque Cristo nos hizo libre. Ustedes son legalistas, unos muertos cantando himnos viejos. Cosas así, vas a decir que ellos no entienden, ya hablaba del antinomianismo, ¿qué le dicen? Que la letra mata, el espíritu vivifica, porque la ley no le importa, a ellos la palabra de Dios. Entonces los extremos esto, ¿sí? Y cuando el pastor no sabe cómo hacer, aplica el rigor de la ley. Eso está mal, no se puede hacer eso, o sea, no se puede aplicar el rigor de la ley. Si nosotros decimos, yo digo, cuando escuchen, hay una diferencia cuando un pastor dice, así dice Dios que no hagan esto, que no se contaminen, que no hagan esto, aquello, con lo que yo me escuchan siempre decir, pues el legalista, no, es que eso no es legalismo, es que Dios dice eso. Dios está diciendo, hijo, hija, no lo hagas, aunque vos no ves el mal, te va a venir esto tarde o temprano, te va a alcanzar el pecado. Dios nos advierte. Entonces, pero no es el legalismo. No sé si se puede entender, ¿sí? Nos estamos aplicando lo que vamos a decir es el gobierno, lo que dice la iglesia. Vamos a seguir avanzando. Asimismo, la forma de antinomianismo, entiende que el antinomianismo, nomo sabe qué es, nomo es ley, ¿sí? Y contra. El ejemplo es Mateo 7:21, que dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. El Señor dijo, alejaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Os conozco, ginosco, no hubo una relación. Y hacedores de maldad es anomia. Significa, nunca quisieron guardar mi ley. O sea, no quisieron hacer eso. Hacedor de maldad, antinomianista serían para nosotros. Alejados de mí, antinomianista, que decían que la ley mata, el espíritu vivifica. Parafraseándolo, no dice el Señor eso, pero lo que está diciendo el Señor, a ustedes nunca le importó echar fuera demonios, porque eso lo hacían ver bien a ustedes, pero a la ley no le importaba. Ya lo veíamos desde el pueblo de Dios, cuántas veces Israel, ¿por qué es disciplinada? Israel, ¿por qué va en cautiverio? Pues nunca le importó lo que Dios decía. Y dice, no hagan esto, no se vayan con esta gente, no vayan con esto, no vayan aquello. ¿Y qué hacían ellos? Y yo otra vez mandaba a otro, no hagan, Dios dice esto, y por no guardar la ley, vas a decir, se llamarían los antinomianistas porque odiaban la ley de Dios, que Dios por medio de eso, dígame, miren, no lo leí en ningún lado, pero vamos a decir quién fue el primer antinomianista. Y no lo leí nunca, se me acaba de ocurrir ahora. El primero contra la ley. Antinomianista. Que iba en contra de la ley, Satanás. Satanás muy bien es uno. Algún ser humano. Eva. También es Eva y Adán, muy bien. Son los que no quisieron guardar la ley de Dios. Y así estamos, amados. O sea, pues justo estaba pensando y me vinieron los nombres de ellos. Es verdad, no se sujetan, no quieren saber nada con la ley de Dios. Ellos le llaman como, pero Dios es amor. Amados, yo el domingo tengo que hablar un poco de esto. Dios es amor. Cuando ustedes le digan la próxima vez, sí, Dios es amor. Bueno, escuche, el domingo tengo que hablar un poco del amor de Dios en la cruz. Porque ese amor, vamos a decir, fue Cristo el que dio su vida como propiciación. Tiene que llevar la ira. Ese es el amor. Es alguien que ama y da la vida, pero tiene que soportar la ira de Dios, porque Dios está irado y está furioso con el pecador. Eso me dice la ley. Ahora, pero si yo digo Dios es amor, esto no se tiene que hablar, porque vamos a hablar de un Dios, pero la ley me muestra la justicia de Dios. La ley es importante, pero ¿para qué? Para mostrarme que Dios es justo y no va a pasar por alto el pecado. No acepta cohecho. Dios dice, quiero que el pecador pague. Alguien tiene que pagar lo que hizo este hombre. Tiene que haber un sustituto. Un hombre tiene que haber. Alguien. Y ese fue Jesucristo. Entonces la ley nos muestra esto. Dios está irado, está enojado. Pero también nos muestra el amor. ¿Cuál es el amor? Que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? ¿Entregó para qué? Bueno, para que reciba esa ira y ese furor y esa
enojo por haber transgredido la ley de él, porque él es un Dios moral, no es un Dios amor. ¿Vio esos padres que permiten todos? No. Entonces, ahí nos muestra la ley, lo que hizo Dios. Y por eso, por esa propiciación, es que se puede hacer la expiación de nuestros pecados. Él extrae los pecados de nuestras mentes, nosotros quedamos libres para poder cumplir ahora. Pero es importante que podamos entender la función de la ley. Nosotros ahí en el canal de prédica, siempre le digo, invito, hay unos estudios de la confesión y he dado ampliamente el estudio de la ley de Dios en los 6 puntos que se desarrolla ahí. Y dentro de un rato voy a leer el punto número 6, ¿sí? Que nos concierne a nosotros ahora. Por los demás puntos habla de la ley en el huerto de Edén, en la confesión, al pueblo de Dios, pero yo voy a hablar del punto número 6. Escuche, voy a seguir hablando por si el tiempo se me va acabando. Dice así la Biblia. Asimismo, las formas del antinomianismo suelen surgir como una reacción excesiva al legalismo. Su consigna suele ser la de la libertad de toda opresión. Es la búsqueda. Si no, ¿me puedes buscar la de la libertad cristiana mientras ahí? Sí, por favor, gracias. ¿No tenés confesión? Sí, ¿no tienes confesión? Dice, escuche. En la búsqueda de la libertad moral a causa de estrago, los cristianos en su afán por defender su libertad deben ser cuidadosos de no confundir libertad con libertinaje. Ahora, vimos un poco lo que es el legalismo, ¿sí? Ya lo explico rápidamente. Personas que por ahí por querer controlar se les escapa de la mano, rigor de la ley. Pero, ¿por qué surge a veces el antinomianismo? Es que a veces son iglesias muy legalistas, tan legalistas que surgen estas iglesias, y estos son muy legalistas. Hay iglesias de verdad que fueron legalistas. O sea, un legalista, yo sería un legalista si me quiere acusar, si alguien me dice, yo le diría sí, pero yo sería legalista si yo le digo a usted, a ver, si no diezma en la iglesia bautista reformada de la gracia, usted se va al infierno. Tiene que cumplir eso. Si usted no viene el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado y el domingo a la mañana y a la tarde, usted pierde la salvación. No, yo no le puedo decir eso. Usted tiene lo que yo conozco que se llama de la libertad cristiana. Usted sabe lo que se tiene que hacer, si está su mente unida con Cristo, lo que es bueno y malo, y si es un hijo sabe que Dios no le va a pasar por eso. Usted le puede engañar a mí, pero Dios dice, estoy viendo cada cosa que hace, te va a venir una consecuencia, pues soy un Dios justo y no te lo voy a pasar. Y como quiero que te uní antes de la fundación del mundo y vas a estar conmigo, entonces yo voy a intervenir y con mi santidad te voy a disciplinar. Yo no tengo por qué ley hacerme problema porque es Dios el que va a intervenir. Dios va a sacar así para afuera y entonces, pero las iglesias que no saben manejar el gobierno eclesiástico, el pastor no sabe y se desespera, ¿qué hace? Hace la puerta un poquito más grande y pone globo y luces, cosas. Eso surge el antinomianismo en una respuesta al legalismo extremo. Porque iglesias extremas, no, sí, así, y si no hace esto y esto. Entonces, es así. Ya ustedes saben sobre lo que creemos nosotros, pues si no me voy por todos lados la confesión, lo que creemos en el servicio de adoración pública y religiosa, todo lo que Dios ha mandado y estipulado en su santa palabra. Yo no puedo agregar más, dice en la confesión, aunque no es nuestra regla de fe y obediencia, es la forma de gobernar. Yo no puedo poner algo que Dios no dijo. Porque Dios me dice en Deuteronomio 4.2 que me dice, no añadirás para que no te venga mal a lo que yo dije. Y en Apocalipsis también, no añadirás, ni quitarás. Yo no puedo añadir porque las personas, cada uno es responsable. Yo sí, lo que ustedes le ven como legalismo, se llama amor. No hagan eso, por favor. Dios va a intervenir. Por favor, tarde o temprano, porque no ven todavía el castigo. Puede pasar años. Años pueden pasar mucho. Y tarde o temprano Dios va a entrar. Entonces, eso solamente es un amor, a lo que le dicen el legalismo, ¿sí? Es lo que confunde mucha de esta gente. Confunden el amor de Dios con un legalismo y no entienden que ese amor de Dios de verdad se demostró en la cruz, con esa justicia. ¿Tenés la confesión? ¿La podría ver? Gracias. Yo para no buscar esta. Fíjese, vuelvo si me perdí. Rápido, discúlpenme la forma que la voy a leer, ¿sí? Voy a leer lo que dice este comentario de la Biblia. Dice así, escuche.
Asimismo, las formas de antinomianismo, o sea, personas que no tienen una libertad excesiva, ¿sí? Dice así, suelen surgir, porque surgen como una reacción excesiva al legalismo, en respuesta a estas iglesias totalmente legalistas. Su consigna suele ser la libertad de toda opresión, es la búsqueda de la libertad moral que causa estragos. Los cristianos, de su afán por defender su libertad, suelen ser cuidadosos de no confundir la libertad con el libertinaje. Entonces, en un afán, en una respuesta a estas iglesias totalmente legalistas, surgen las iglesias totalmente liberales. O sea, lo que yo le decía cuando era joven, el EAEAPP, puedes hacer lo que querés, Jesús te acepta como quiera, te ama, y que yo me siento mujer. Si vení, que acá también te aceptamos nosotros. ¿Usted cree que es un juego? Hay ministros ordenados así, de verdad, y en iglesias bautistas, y presbiterianas, reformadas, hombres predicando, mujeres predicando, cosas aberrantes que han entrado, amados, en respuesta a que si no son legalistas, ¿no? Dios mandó, fíjese, rápido, no, es largo, esto y esto no entiendo, no. 32, 32, está bien, es esto nada más, está bien. Escucha, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. ¿Cómo voy el tiempo? Me queda 15 minutos. Dice así de la libertad cristiana. La libertad de Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado. Y yo soy libre, Cristo me hizo libre. Bueno, ¿de qué? Yo puedo hacer lo que quiera. No entendiste nada de la libertad. De la culpa del pecado, que yo soy culpable, Cristo murió en mi lugar. Bueno, si me murió en mi lugar, ¿qué pasa? No puedo volver. Imagínese un ladrón que es liberado y dice, bueno, salgo a la sociedad y otra vez vuelvo a... No, ¿cómo? Si se te perdonó, por consiguiente vos salís, no se te puede entender. Claro. Entonces, no entendió esta persona. ¿De qué soy libre? O sea, de esta libertad, si de verdad me ha comprado y soy libre de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y la maldición de la ley, y del ser librado en este presente siglo malo de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de la aflicción y del temor y la aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y la condenación eterna. Y también consiste de su libre acceso al sepulcro, del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y para rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Entonces, de una forma sencilla, Dios nos libera de la ira de Él, porque cae en Jesucristo, del poder de Satanás, del poder del pecado para no vivir completamente pecado, aunque todavía tiene el pecado, pero ahora tiene la libertad para poderle servir. Por eso hizo, deja a mi pueblo para que me sirva, le dijo a Faraón, dijo, él no lo quería ir. ¿Pero cuál era? Porque él lo quería dejar libre de alguna forma en esa época, ¿para qué era? Para que le sirviera. Para que le sirviera, por eso nos libera. Eso es lo que dice esto. Entonces, sigue diciendo esto, la confesión. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la ley judía. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia y tienen una comunión más plena con el Espíritu libre de lo que ordinariamente tienen los creyentes bajo la ley. Esta libertad, nosotros tenemos una libertad más que nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, aunque ellos eran de alguna forma libres, la gracia, pero por tipo y sombra, esperando de aquel que iba a venir. Nosotros, imagínense, ya no tenemos que estar matando animalitos, yendo hacia otro lugar, porque había que ir a cierto lugar. Imagina que esto tiene que ir a otro lugar lejos, ¿no? Después digo, no, me cuesta levantarme y ir a la iglesia. Imagina que es un ritual que Dios le decía, allá lo vas a hacer. Y vas a viajar. Y vas a llevar un animal encima, y luego vas a hacer esto, y también vas a hacer, y cada vez que peco, vas a llevar un animal de nuevo. ¿Sabes todas las cosas que... Y hoy les cuesta, tenemos una libertad mayor que nuestros hermanos en esa época, pero no significa que nosotros, al final estoy explicando la confesión, pero no tenemos esa peso de la ley, ¿sí? Aunque no era para ser salvo. Punto 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Mira, acá está lo que estaba diciendo yo. Solo Dios es el Señor de la conciencia y ha hecho libre de las doctrinas, escucha, acá está bien, y los mandamientos de hombre que sean de alguna manera contrarias a su palabra. Mira justo lo que estaba hablando. Para que no estén contenidos en esta, que no están contenidas en esta. Así que creer tales doctrinas, obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de la conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta de destruir la libertad de conciencia también a la razón. No me da tiempo de explicarlo todo esto, pero en el canal está también sobre esto. Pero sí, cuando yo sé que es algo malo y es un mandamiento de hombre, ejemplo, yo me digo al diezmo, pero ellos sabrán lo que hacen, vos tenés tu obligación de darla. No, me dice Romanos 14, 23 que si
Si algo está mal y mi conciencia no lo aprueba, esto me es tomado por pecado. Yo sé que esto está mal, porque Dios me hizo libre de esto. Que si vos no venís lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Dios se va a enojar con vos. No, posible que te pierdas, no crezcas tanto, dentro de 5 o 6 años sigas siendo el mismo ahí que está ahí, mientras tus hermanos quizá ayudaron en la iglesia con sus frutos, ganaron un alma, Dios sabrá, pero perder nadie puede decir que pierda la salvación, pues yo no le puedo decir te va a pasar, sí, puede llegarte a pasar ciertas cosas, pero el asunto es esto, nadie puede decir, si usted está consciente de su libertad, de que algo está mal, y bíblicamente por la Biblia, y usted está haciendo eso, está siendo sujeto a mandamientos de hombres, ¿sí? Escuche, este es el punto que quiero tocar, el punto número 3 del antinomianismo, ¿sí? O sea, pero el punto es capítulo 21 de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. ¿Quieres esta? Y yo me abro la mía. No, léelo. Antinomianistas. No, estas iglesias reformadas son legalistas. Fíjese lo que dice este tratado histórico. Dice así: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principalmente de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librado de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Bueno, a mí me viene a la mente el textito que está ahí abajo, me lo acuerdo de memoria. Pablo a Romanos, en el capítulo número 6, que le habla sobre el pecado. Le dice, pecaremos Para que la gracia abunde. para que la gracia abunde, y la respuesta es de ninguna manera. Y es así, o en otra traducción de que esto no suceda. Entonces, pecaremos. Y yo decía, bueno, entonces si esto es la gracia, somos gracia, decía, porque yo decía, estamos libres de la ley. Acuérdense del estudio de Romano hace años. No sé si se van a acordar, pero el asunto era, bueno, estamos libres de la ley. Y ahora entonces podemos pecar. No, ¿cómo? Pecaremos para que la gracia abunde, le dice Pablo, no es así. Y entonces no entendían lo que era la ley, como muchos hoy. ¿Pero para qué? Bueno, en la parte de Romanos capítulo 3, él nos muestra el propósito de la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 19, ahí nos muestra el propósito de la ley, y en Gálatas 3:19, ¿sí? Era mostrarnos la condición pecaminosa del hombre. Esa es la confesión, este es Romano. Sí, yo sé, estoy buscando lo de la ley. Era mostrarnos nuestra condición pecaminosa. ¿Pero para qué? Para poder ver a Cristo, que Él es el único que cumple la ley y por medio de Él somos justificados. Después no podía salvar, vamos a decir, la ley, ¿sí? A ver, otra forma de legalismo es escuche, voy a seguir avanzando porque ahora sí se me está acabando el tiempo. Entonces debemos tener cuidado de no confundir esta libertad que el Señor nos dio con estas iglesias liberales y sensuales que vemos hoy. Porque estos son liberales y sensuales y le dicen a la palabra de Dios ¿cómo? La letra mata. Sí, y esto sería, ¿yo qué sería? Vamos a decir, Legalista. un legalista sería para ellos. Porque le digo que Dios dice esto, pero yo escuche, no se olviden, si no entendieron nada, cuando le digan algo de mí o de uno de nosotros hermanos reformados, diga legalista. Tenga en cuenta lo que es la palabra legalista. Legalista. Pastor que enseña que si haces estos mandamientos y esto, vas a poder ser salvo. Usted me podrá acusar de lo que quiera. Pero siempre le enseñé que Jesucristo es el camino a la salvación. Nunca le enseñé a usted que usted puede ser salvo por hacer obras. Todo lo contrario, cuando se funda esto, yo dije, ¿sabes la salvación por gracia? Porque yo entendía, ya me decían que hacer esto, que yo todo el tiempo quizá hablaba más que acá. Y creía que haciendo esas cosas y nadie me decía, yo pensaba me sentía bien. Entonces, ¿qué sucede? Nunca pueden decir, pues esas personas que nos acusan, me acusan es porque no entienden lo que es el legalismo. Nunca he enseñado que usted puede ser salvo por hacer esto, todo lo contrario, que yo le digo, sos un moralista, le digo a las personas y se molestan porque yo le digo a las personas, no, eso es moralismo, es querer portarte bien, no entendiste bien lo que te estoy diciendo.
Todo lo contrario, estoy en contra del legalismo porque sé que la ley no salva, salva a Cristo. Ahora después sí, de ser salvo, por supuesto que tengo que vivir una vida de ética y moral, pero como un resultado de haber sido salvo. Haber nacido de nuevo. Ya sabe cuando diga, no, que pastor es legalista. No, nunca le he enseñado legalismo, le he enseñado que Jesucristo. Todo lo contrario, porque si esa gente son antinomianistas y algunos legalistas, porque le dice, hace esto, aquello, y si no haces esto, se pierde la salvación. ¿Qué es eso? Bueno, un legalista, que si dice que si no haces esto y esto, perdés la salvación. ¿Ves? Iglesias legalistas y mezclada, vamos a decir, fusionada con el antinomianismo y el legalismo ahí. Algo, iglesias híbridas, le diría yo, están mezcladas. Otra forma de legalismo, dice la Biblia, es enfatizar los asuntos menores. Jesús reprendió a los fariseos por emitir los asuntos de mayor peso de la ley, mientras que eran escrupulosos en obedecer los puntos menores. Y da la referencia de Mateo 23, versículo 23 al 24. No sé si se acuerdan, yo no lo voy a buscar, lo voy a decir por arriba. El Señor viene caminando y yo, Señor, nosotros hacemos esto y aquello y aquello. Y ellos tenían... ¿Usted sabe lo que pesa, más a decir, una menta? Ahí afuera ese que le pongo al mate, un eneldo, un comino. Ajá. Pues yo tenía una balancita, aunque no crean, una balancita, para pesar El eneldo, el comino, los los gramos. 10, ¿qué llama esto? El 10% de una bolsita así. Me falta una hojita más. Y la cortamos porque, imagínense, de verdad, porque pasaba esto. Y buscando a ver si esas hojitas tenían el 10% para poner. Eran escrupulosos en esas cosas, así. Pero lo que mandaba el Señor dice, no te enojes con tu hermano. No hagas esto, no codices. Las cosas de verdad de la ley, las cosas menores le daban importancia porque ellos se veían de alguna forma más elevados a hacer esas cosas. Y lamentablemente hay personas que hacen así, amados, en el día de hoy. Sigue diciendo esta Biblia, dice, esta tendencia sigue siendo, justamente, una amenaza constante para la iglesia. Tenemos la tendencia de saltar a un nivel supremo, escuche, de piedad, cualquiera sea nuestras virtudes la que poseemos, y minimizamos nuestros vicios a nivel de detalles insignificantes. No sé si pueden entender. ¿Entendieron algo o no? Está medio aburrido esto. No, claro que sí, yo estaba aquí en Mateo. Si no entendieron, entonces se los explico. Vivimos, incluso dentro de nuestras iglesias, que hay personas que exaltan ciertas virtudes que podemos llegar a tener, pero que Dios nos ha dado. Vamos a decir, de nuestra santidad, lo que sea. Pero tendemos a... Hay un libro que tenemos acá en la biblioteca que se llama Pecados Respetables. Son personas que... este pecadito, comparado con fornicar, o comparado con robar, no es tanto. Entonces, toman la ley de Dios, o sea, porque toda la ley de Dios como cristianos nosotros lo debemos guardar, pero no para ser salvos, pero algunos que reducen la palabra de Dios y le dan prioridad. No, amado, no podemos. Incluso que estamos hablando, no como legalista para hacerlo, ahora como cristiano, esté mal, dentro de los cristianos está metido. No sé si se puede entender. A veces reducimos la palabra de Dios y como hacemos ciertas cosas, mostramos las cosas de yo, pero yo estoy haciendo esto dentro de la iglesia. Pero aquello no lo vea tanto porque, bueno, tenés lo tuyo. Quiero que entiendas, nosotros debemos ser conscientes de este mal, no de nosotros mismos, yo empezando por mí, y por cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que a veces queremos mostrar que hacemos? Pero lo otro lo queremos... Esconder. O sí, sea, nos hacemos de alguna manera también hipócritas, de alguna manera dentro de la misma claro, iglesia. todo porque ¿a quién le gusta decir, sí, en este punto todo esto se quiero mostrar? Pero esa es una forma de exaltar ciertas cosas. No, tenemos que ser sinceros con nosotros y trabajar, y trabajar ajá. en cada una de las cosas. Cuando alguien nos dice cosas, a mí muchas veces me han dicho algo y yo digo, sí, es verdad, o uno reconocer. ¿No? Escucha, esta tendencia sigue siendo una manera constante para la iglesia, y bueno, sigue siendo amenizar lo esto lo expliqué acá, quedé acá. Por ejemplo, yo podría considerar una gran fortaleza espiritual y el abstenerme de bailar, mientras considero que mi codicia como un asunto menor. ¿Ve? Acá está. Hay personas que dicen, bueno, te vas a bailar o haces aquello y
dice, yo no voy a bailar, yo no hago esto, o no salgo para allá, no voy para acá, estoy en mi casa. Pero quizás en tu casa estás con la codicia de mucho el trabajo, o muchas personas con el trabajo, pero ve que, no sé si ve que ve otros pecados, pero no ve el pecado que tiene. Lamentablemente la codicia fue lo que de alguna forma estamos por eso, porque fue el mal que tuvo Eva, Eva, la codicia, sí. la codicia, y por codiciar fue que entró eso, o sea, y Pablo mismo dijo que si no fuera por la ley, él no hubiera visto la avaricia, la codicia, Romanos capítulo 7 porque es algo interno. Si no veo por fuera, entonces la ley es espiritual, yo tengo que ver ese sentido espiritual. ¿Se puede entender? O sea, incluso yo puedo minimizar la ley y no darle tanta importancia. Yo no voy al mundo, no hago eso como hay otros que se mezclan con el mundo y hacen cosas con el mundo, pero yo tengo otros pecados. Creo que nosotros tenemos que trabajar con esto y para eso vamos a ver la palabra de Dios. Y terminamos con esto, pero yo me tengo que ir a la confesión. Escuche, el único antídoto, termina este comentario de la Biblia, el único antídoto para el legalismo o el antinomianismo, ¿sí? Es un estudio serio de la palabra de Dios. Solo entonces seremos instruidos adecuadamente respecto a lo que complace y disgusta a Dios. ¿Sí? Entonces lo que nos invita esta Biblia es cuál es el remedio para esas personas que son totalmente legalistas, esto y aquello, y si no haces esto no tenés la salvación, o no estás bien, ¿sí? O el antinomianismo, un libertinaje y un sensualismo totalmente, y eso, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Cada Cada cual uno hacía lo que bien le parecía. un antinomianista, que quiere hacer lo que él quiera. Entonces nosotros debemos indagar y estudiar qué es lo que dice Dios. ¿Sí? Dios puso pastores y maestros, es verdad. Pero yo debo indagar si mi pastor o la iglesia donde está me está enseñando correctamente la palabra de Dios. Yo soy responsable. Si no es así, yo le invito a usted, incluso miembro de acá, a que busque una iglesia. Conforme, en ninguna de las iglesias vamos a decir, tenemos totalmente así, pero creo que la mayoría de nosotros buscamos los más consistentes con las escrituras. Somos iglesias de una forma, los bautistas reformados o otros, que buscamos los más consistentes. Usted va a encontrar iglesias que de verdad se apegan al evangelio, mantienen la disciplina, son hombres que continuamente están buscando e indagando la palabra. Usted va a ver un pastor continuamente y lo va a ver con la cabeza, si pudiera poner, metido en las escrituras, de día y de noche, si lo encuentra. Muy raramente lo hace. ¿Por qué? Porque él está ahí, fue llamado y el día de él lo va a llamar. Me va a llamar a rendir. Entonces tenemos que rendir. Yo tengo que saber qué dice el Señor. Vamos a cerrar con la confesión, solamente el punto número 6. De la ley de Dios. El subpunto número 6. Escuche. Toda esta parte de la ley que le dio a Adán y la ley que se fue dada en el corazón y a Israel. Bueno, vamos a ir sobre esto, lo que dice el subpunto número 6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, o sea, nosotros, como pacto de obras para ser justificados o condenados, ¿entienden eso o no? Ajá, sí, Nosotros señor. no estamos bajo la ley, Ni para justificación ni para condenación. sí, es verdad. No podemos, ¿por qué? Porque el pacto de obras ya fue violado y nadie lo puede cumplir. Ya está, no se puede. Pero tampoco podemos guardar la ley para ser justificados. Entonces, nadie, no se puede decir somos legalistas porque yo no creo eso que por medio de la obra se pueda ser salvo. Sin embargo, esta es de gran utilidad. ¿De qué gran es utilidad? La ley. ¿Sí? La ley, la palabra de Dios. Sin embargo, dice, esta es de gran utilidad. Escuche, ¿para quién? Tanto para ellos como para otros. ¿De quién está hablando de ellos para otros? ¿De un inconverso? De los cristianos. Yo soy salvo. Bueno, ¿y ahora qué hago? No, viví ahí, portate bien, traté de sobrevivir cuando venga Cristo. No, amados, Dios nos dio su santa palabra. Todo lo que Él va a decir a Él quiere, o sea, se llama primer punto de la confesión, de las Santas Escrituras. Todo lo que concierne para nuestra salvación, nuestra vida, de evidencia, el Señor nos dejó por escrito. Las que no quiso las dejó guardadas. Pero Él nos dejó en su palabra cómo conducirnos, cómo llevar a cabo su iglesia, cómo vivir una vida de santidad, de apartarnos del mundo, de mortificar. Todo está escrito ahí.
Entonces, pero no para salvación, porque Cristo es el que nos salva. Entonces, es la Biblia, o si quiere decirle, en vez de decirle la ley, vamos a decirle para que le cambie ese concepto de legalismo de la cabeza. Vamos a decir la Biblia, La palabra de la Dios. palabra de Dios. Así va a decir, oh, no, la ley va a decir. La palabra de Dios. Dice, ah, ahora cambia, no es ley, es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es? Diría, para ello como otro. En que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios, ¿ves? La palabra. Y de sus deberes. Les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les revela, escuche, también la pecaminosidad y contaminación de su naturaleza, naturalezas, corazones y vida, de tal manera que se examina a la luz de ella. Somos salvos, sí, pero todavía hay pecado. Entonces cuando yo leo, digo, o cuando está el pastor y usted hace, o yo mismo estoy diciendo, Señor, ayúdeme con esto todavía. Porque ella me revela, a pesar que soy salvo, que todavía no alcanzo la altura, la anchura de Cristo. Amén. Entonces me digo, no, tengo que correr todavía, Señor. Pero no para ser salvo. Es porque Romanos 8, versículo 29 me dice que el Señor es el primogénito y cada uno de nosotros fuimos salvos para ser igual a la imagen de Él, no para ser salvo. Pero yo debo ir muriendo cada día al hombre viejo y creciendo en el hombre interior porque quiero crecer en santidad, no para ser salvo, como un resultado de que soy salvo. Pero no leo la Biblia, no escucho nunca una prédica sana, no hablo con los hermanos, no sé si entiende. Entonces, ¿cómo me va a informar? La Biblia me sigue informando, porque esta es la luz, es la que me sigue advirtiendo de un mundo de oscuridad, la necesito. Pueden llegar, dice, a una convicción más profunda de su pecado, pero ¿cuándo? Cuando están con la palabra en una iglesia, al sentir humillación por él y odio contra él. Fíjese, sentir humillación y odio con todo este pecado ya. Harto de este pecado. Lo pisaría si puedo. Eso debe ser la palabra de Dios. Es decir, debe aborrecerlo al pecado. Eso tiene que ver, pero ¿cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios. Me muestra la Biblia, dice lo que sufrió Cristo, lo que murió, lo que padeció en mi lugar. Yo podía irme al mismísimo infierno y gritar como otros que ustedes saben que fueron ahí, conocidos de ustedes. Están ahí, no hay salida. Pero la palabra de Dios me dice, de verdad me muestra y ese odio que le tengo que tener a Él. Amén. Dice una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de su obediencia, que es, bueno, lo que explicaba. La Biblia me muestra que Jesucristo, vamos a decir, es el Hijo, Romano 8, Romano, ¿qué dije? 8, ¿qué? 29 le dije. Sí, Señor. A ver, porque yo lo digo de memoria, pero es así. Porque a los que antes conoció también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué me predestinó? Para que sea conforme al modelo que es Cristo. Yo debo alcanzar, pensar y hablar como Cristo. Yo cuando estoy sentado en un lugar, ¿estoy hablando como Cristo? Voy a un lugar y si me invitan a un lugar, voy con Cristo y hablo como Cristo. Soy un representante de Jesucristo. La gente me ve así a mí, como que... Entonces yo debo tener en cuenta eso, amado, y no me vea como un legalista. Es que nosotros debemos alcanzar eso, esa obediencia. También dice, la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto le prohíbe el pecado. Eso es fácil de entender, ¿no? La palabra de Dios a aquellos que son regenerados, ¿qué es? Bueno, nos permite restringir la corrupción del pecado cuando viene, porque... no, yo soy libre de pecado. No, amado, el pecado está. O escuche, la tentación está. Siempre a la puerta. Pero yo, con mi mente fue abierta, yo veo, tengo que poder luchar, no puedo ceder hacia así tan fácil. Tiene que haber por lo menos una resistencia. Algo le tengo que... Y si me tiró en la primera, en la segunda y acá en un año o dos, tiene que haber eso. Te tengo que combatir. Entonces dice, sirve para mostrar los que aún los pecados merecen y sus aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aunque están libres de la maldición y el puro rigor de la ley. ¿Qué significa? Escuche, estoy leyendo por arriba, porque no es un estudio exhaustivo de la confesión, pero dice así, la Biblia, la palabra de Dios, aunque estamos libres de la maldición y el puro rigor de la ley, pues ya no estoy yo esto, pero escuche, dice así, ¿dónde estaba? Pero el pecado se amenaza de mostrar el pecado. Y las aflicciones pueden esperar por ello. Acá está. Dice, y sirven para mostrar lo que aún los pecados merecen y las aflicciones que pueden esperar por ello en esta vida, aunque estén libres de la maldición. Escuche. Bueno, yo estoy libre de la maldición de la ley, pero escuche. La Biblia, esto me lo han escuchado a mí,
de otra forma. El pastor Sergio Daniel Brito, ya me pasé, pero escúcheme, le ha dicho de otra forma esto. No se lo ha dicho así, escuche. No le dijo así. Sirven para mostrar que aún sus pecados merecen la aflicción que puede esperar por ello en esta vida. Aunque esté el libro. No aparece así, pero se lo ha dicho así. Peque, y le ha dicho esto, pero espere consecuencias. Ahora le voy a decir como lo dice acá en este documento histórico. Dice así: sirven para mostrar los que aún sus pecados merecen y qué aflicciones, o sea, sufrimientos que le van a venir, pueden esperar por ello en esta vida. Aunque están libres de la maldición y el puro rigor de la ley. O sea, ¿voy a perder la salvación? Nadie dice eso. Pero dice, te va a traer aflicción esto. Sufrimiento. Vas a perder cosas que quizás tenías antes. No vas a perder la salvación, sí, pero no vas a salir libre porque el pecado dice, Págueme. págueme. Eso quiso, bueno, págueme. Usó, me paga. Págueme. Y usted, sí, no pierdo, pues estoy libre de la maldición y el puro rigor de la ley, pero va a haber aflicción. Entonces, pero fíjese, dice, no, que la letra mata, el espíritu vivifica. La palabra de Dios es importante para nosotros. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios prueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma. Escuchen, nosotros no somos de la prosperidad, pero sí Dios promete bendecir, dice, aquellos que andan en caminar en sentido, bueno, pues ¿qué viene a nuestra mente? Un autito, la casa, porque eso es una mente carnal. Dice, yo te voy a bendecir en el sentido que te voy a cuidar. No vas a quizá padecer ciertas cosas o esto, aquello y te voy a cuidar hasta el final. Lo que viene a nosotros bendecir, lamentablemente, es cosas materiales, pero ya nos ha bendecido en Jesucristo. Nos va a bendecir en todo lo que, en ese cuidado, te voy a proteger, porque vas a ser bendito. Con paz. En paz y tranquilidad. ¿Cuántas esas personas hasta el día de hoy quizás fueron personas y todavía les atormenta la conciencia de las cosas que pasaron, si no hubiera hecho esto o aquello, y la aflige la cabeza, porque el pecado no deja tranquilo, amado. Está pasando cuentas. ¿Y usted está a salvo? Claro, nadie le niega. Pero el Espíritu le viene y la tormenta y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice, yo te bendeciré, no vas a necesitar. Entonces cuando le digo a la persona, dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, no se puede solucionar eso. Como digo mucho, pero que lo que puedes de acá en adelante procura en vivir de verdad, de acuerdo a como Dios mida. Si Dios te salvó, ¿sí? Muchos de nosotros venimos con muchas cosas, como el Señor nos ha salvado, pero tratar de llegar hasta el final. Justamente, perdón, pastor, de ese tema hablaba ayer con una persona que Ah, decía sí, me que contó. muchas veces la gente cree que la bendición del Señor se resume a cosas materiales y lo más importante que un cristiano lo bendice a uno el Señor es con esa paz y la fuerza de poder soportar lo que viene y uno enfrenta las aflicciones que vengan por las consecuencias de pecados que ya se han sembrado en un pasado, pero el Señor nos ayuda para poderlos pasar en paz, esas aflicciones. Sí, qué buena definición esa. Ayudarnos a pasar en paz, es verdad. A veces están esas cosas y es verdad. Escuche, ya me quiero apurar, me falta este pedacito. Espera, que la misma. Aunque no como si la ley se lo debiera como pacto de obras, sigue diciendo. ¿Sabe qué significa esto? Lo que aclara es que en el antiguo pacto decía, haz esto y vivirás. O si haces esto, bendito serás, Deuteronomio 28, versículo 29. Haz esto y bendito será tu canasta, no una maldición, no serás cola. No como en ese sentido, en esa antigua dispensación. Pero sí en el nuevo pacto, por supuesto, hay bendiciones. Las bendiciones son espirituales. Como decía una, es tener una conciencia tranquila. Usted puede tener muchas cosas y no descansa. O por adquirir cosas. Una persona puede tener un arroz en la lenteja, que es un excelente alimento o lo que sea, pero la mente tranquila. Usted se levanta y está tranquilo. No. Entonces, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley manda el uno y prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que esté bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Se puede llegar a entender? Sí, Señor. Entonces así. Qué buen pedacito este de la confesión. Sí, yo lo toqué por arriba, porque creo que hace mucho le Toca dediqué bastante bien, bastante escuchar, tiempo. sí, hay que escuchar en el Creo canal. que la hermana Carolina lo vamos a ver si lo ponemos todo en una sección de la confesión, que empieza con una breve historia de la... ¿Eh? Lista de reproducción, hay que hacerlo, eso empezar con la primera historia, pero es así. Espero que haya quedado en claro. Alguien me podría decir
que por arriba, ¿qué es el legalismo? O sea, ¿qué quiere hacer el legalismo? Por arriba. A ver, hermana. Hace un reduccionismo de la ley. Esa es una definición. Y el legalismo en sí mismo, ¿qué quiere? Yo coloqué aquí que exalta la ley por encima de la gracia. Muy bien. ¿Alguien más? Legalismo, lo que yo di mi definición. ¿No? Bueno, entonces le voy a decir de nuevo yo. No es que está acá en la Biblia, no lo dice acá en la Biblia. Tú estás esperando que la hermana. No lo dice acá. Lo que yo expliqué fue esto. El legalismo en sí mismo, no lo leí de ahí, lo que quiere hacer, vamos a decir, es, cuando alguien te dice legalista, es una persona que quiere tener el favor de Dios, incluso hablamos de la salvación. Es una persona que haciendo estas ciertas cosas puede llegar a tener el camino de la salvación y entrar al cielo. Un testigo de Jehová, ejemplo. Testigo de Jehová, si no hace esto, aquello, no es salvo. Pregúntele, ¿usted es salvo? Pregúntele si es salvo un testigo. ¿Qué le va a decir? Que sí. No. Porque por obras, por medio de sus obras. de que salen a la calle, Sí, hacer ellos cosas. dicen, no se sabe. Son como que juntan puntos para Sí, canjear. sí, entonces, de verdad, y yo dice, no, nadie sabe eso. ¿Cómo que no? Si la Biblia me dice que cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Así. No, dice, Uno me respondió que sí. ¿eh? Uno me respondió que sí, pues yo casi nunca he hablado Ah, con no, ellos. uno te respondió, no. Sí, que No, porque él salía todos los días a hacer. pero preguntarle un judío. Él te va a decir que de alguna forma, a menos que sea ortodoxo, te va a decir que si tenés que hacer cierta. Ahora no sé cómo será el judaísmo de ahora, pero en la época de Jesucristo estos fariseos querían hacer ciertas cosas y por eso cuando el Señor Jesucristo le confrontaba con sus pecados, ellos le decían que no. Es más, eran sus obras las que le hacían, creo que en Lucas 18, ya miren lo que me pasé, pero decía, oh Señor, yo no sé cómo que está acá, que Señor hago esto, y él siempre que exalta sus obras. Yo hago, voy para allá, yo le decía el evangelio del yo, me acuerdo que le decía algo del yo. Yo, ¿qué dice Romanos 7? Que yo queriendo hacer esto, yo procuro portarme bien, yo quiero hacer esto, pero yo amo al Señor, y yo, pero claro, porque es el yo. No está el Espíritu Santo, no está la gracia. Si viene la gracia y el Espíritu Santo, después sí, eso lo voy a poder hacer. Ya no existe, se muere. Entonces, el legalismo, espero que haya quedado, es una persona que quiere de alguna forma ser salvo por medio de sus propias obras. Y eso es imposible porque solamente alguien pudo hacer esa obra en la cruz y cumplir la ley, que dijo, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y fue Jesucristo el único que pudo cumplir la ley. Y a causa de eso, el justo por los injustos, nosotros que nos imputa su justicia recta, como dice 2 Corintios 5:21, a nosotros. Cuando, como ese fariseo, que este legalista creía que era salvo, el que decía, séme propicio a mí el pecador. Y Cristo dijo, y yo le digo, ¿quién cree que bajó justificado? ¿El legalista con todas sus buenas acciones y moralismo? ¿O aquel que no se atrevía a levantar la mirada al Señor, pero se golpeaba y decía, escuche las palabras, yo, pecado. No dijo no, lo otro, mi mujer, yo reconozco que soy pecador. ¿Y sabe cuál es hacerme propicio? Que tengo que hablar el domingo, dice, hacerme propicio, viene de propiciatorio. Él quería que haga expiación de su pecado, pero él dijo, yo no puedo como este hombre fariseo hacer esas cosas, no las puedo, no, pero necesito que tú me seas propicio. ¿Qué es propicio? Tú lleve la ira y el castigo que me corresponde a mí, tú. Estaba pidiendo de alguna forma. Oración, ¿no? Sí, no se ve así, pero yo tratando de que diciendo tú se me propicio, ¿sabes? Diciendo tú, el propicio, el que pasaba a llevar, vamos a decir, para que después yo se me saque la expiación. Hoy se habla de la expiación nada más, pero no de la propiciación. La propiciación que se ponía, se mataba, o sea, el animalito era propicio, o sea, llevaba la ira. Tú lleva mi carga. ¿Quién cree que bajó? Bueno, ese hombre que reconoció, amado, el legalismo no salva. El antinomianismo es la iglesia de Satanás.
un libertinaje, luces, música, y donde está todo sentado la gran ramera, todas esas cosas. Por eso cuando te digan, no, legalista, no, amado, yo nunca busco la salvación por obras. La única obra que le agradó, dice, ¿qué haremos para que en Juan 6, que dice? Bueno, la única obra que es la que el Padre se agradó. Yo no me acuerdo si en Juan 6 y pico, no tengo tiempo de buscarla, pero dijo, fue la que, no, porque ya son como 19. Pero mira, porque son y 20, yo me estoy yendo ya, pero si Dios me ayuda en Juan 6, hay una parte donde le dice qué obras debemos hacer para ser salvos, escuche. Si la encontrara estaría, pero sería para cerrar Juan 6 y algo. 6, a ver. No sé, Juan 6 y algo, con ese Juan 6, 23 o por ahí, a ver. Por aquí voy. Voy a hablar de las bienaventuranzas. A ver si lo podemos encontrar. Juan 6 y pico dice. Acá está, acá está. Acá está. A ver, creo que es esto. Ah, no. Juan iba a decir para hacer. Acá está. Juan 6, 28. Ahí está, Señor. Juan 6, 28. Gracias, Señor. Fíjese, Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió, dijo Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él la ha enviado. Esa es la única obra, lo único que puede contribuir el hombre con su pecado. ¿Qué? Estaba más perdida. ¿Por qué? Porque me confundí, estaba en otro lado. Y decía, pero no me dice, me sale y estaba en Lucas 6. Está bien, bueno, no importa. Lo importante es que se puede entender, no hay ninguna obra. No hay. Usted cuando diga, no, soy una iglesia legalista. No, porque no creemos en eso. Por eso estamos iglesia bautista reformada de la gracia. Y el antinomianismo son personas que de verdad dejan de lado las escrituras, le dan emociones a los sentimientos y a la euforia y a ese sentimentalismo que ustedes ven. El asunto es que uno exaltan mucho la Biblia para creer que guardando todo esto pueden ser salvos, que eso es imposible, y otros que desprecian la Biblia diciendo que no la necesitan. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia. Señor, yo quiero agradecerle. De verdad, por ese sacrificio en Jesucristo que tengo que hablar el domingo, Señor. Un poco de estudio de hebreo y esto, Señor, que vimos. Gracias, Señor, porque usted nos ha librado, Señor, de creer en la herejía, Señor, del legalismo y la herejía del antinomianismo, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta salvación por gracia, pero esta salvación por gracia no nos libra de la responsabilidad de la ley, pero no la ley para salvación, Señor. Señor, sino buscar lo que es justo y perfecto, como dice Romanos 12, Señor, que hagamos sacrificios vivos ahora. Entonces, y eso por medio de su palabra, Señor, le pedimos, Señor, que nos limpie, Señor, de toda tendencia o rastro de que pueda llegar a haber a veces de legalismo, porque si no hago esto, aquello, pierdo el favor de mi padre, no me va a querer, o cosas así, o, bueno, pero soy salvo, pero si aquel hace tal cosa, yo también puedo hacerlo. El antinomianismo, donde empiezo a mirar a otras personas y empiezo a reducir, no, que podamos tener un uso claro de estas cosas, Señor, cada uno ser consciente que tenemos la libertad cristiana ahora, pero para servirle a usted, no como excusa para, vamos a decir, para vivir una vida de libertinaje, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, como siempre decimos, amén. 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 Bueno, mire, lo voy a dejar. Gracias, pastor, por el estudio. Sí, gracias, gloria a Dios. Muchísimas gracias por el mensaje. Que mi Dios los bendiga. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Bueno, hermano Fernando, nos vemos, ¿sí? Bueno. Gracias, pastor, por el sermón, por el estudio. Y esta va la hermana Lina. Sí, vamos a cortar. ¿Alguna tiene una pregunta? Pastor, gracias, estuvo muy edificante y es bueno entender el legalismo. Es bueno saber que el Señor le ha mostrado a uno su palabra diferente a otras personas. Y es bueno entender también que, pues, gracias a la misericordia del Señor nos ha dado un buen pastor
que nos ha enseñado esto no va a comer demasiado bien. Creería que prácticamente nos lo hace pasar rapidito. Así es, hermanita. Bueno, se me cayó el agua. Bueno, gracias hermana. Y bueno, vamos a cortar. Espero que todos hayamos sido edificados, ¿no? Amén.